Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo video para hablar sobre un tema de derecho civil y es nuestro video número 4 de la séptima temporada del curso virtual o si se quieren online, aunque todavía no hemos hecho clases online de conceptos jurídicos fundamentales, de conceptos jurídicos. Todo el curso lo pueden encontrar, toda la lista del curso la pueden encontrar abajo en el en fbermudezgewix.com/legal. Los 40, este ya sería con este sería el 48 video. Todas las 7 temporadas, el curso es gratis y pues esto no genera ningún certificado, ningún título. Tampoco da la facultad para ejercer como abogado. Para ejercer como abogado hay que tener título profesional y en Colombia para ejercerlo pues toca sacar tarjeta profesional. Entonces, esto es simplemente doctrina, esto es un apoyo para el estudio de ustedes, de sus clases formales que ustedes tienen con sus profesores formales en sus clases ya en una universidad, en una facultad de derecho. Sin embargo, pues esto les puede servir de apoyo. Estos videos solo son un apoyo, no solo para estudiantes, sino también de pronto para abogados que quieran refrescar sus conocimientos o para abogados que simplemente quieran mirar otro punto de vista, quieran repasar o en general, que quiera saber sobre esto, pues perfecto, aquí están abiertos los videos, no tenemos ninguna talanquera. Estos videos inicialmente iban a ser en una temporada de 17 videos y no más, iba a ser una temporada de 17 videos y se acabó, pero debido pues que a la gente me han hecho comentarios, me han, eh, me han escrito, se ha alargado esto y ya imagínense, ya vamos en la séptima temporada. Y yo solo había planeado una, nada más una, pero gracias a los comentarios de las personas, al éxito que han tenido muchos videos que se han vuelto incluso virales. Y bueno, a los comentarios, me han hecho comentarios sobre todo de forma, o sea, por ejemplo, que el micrófono, que la voz, que no sé qué, que no ponga tan encima la cámara, que no sé qué, la escenografía, que ponga la escenografía. Bueno, afortunadamente han sido puros comentarios de fondo y no de forma. Sin embargo, pues comentarios de forma también son bien recibidos. Todos los comentarios son bien recibidos y lo hacemos con gusto, lo hacemos con amor. Esto es el producto de un trabajo que se hizo durante muchos años. Yo fui profesor presencial durante muchísimos años, 17 años en varias facultades, tanto de derecho como de otras carreras, y eh, tuve cientos de alumnos presenciales y pues este es el fruto de todas estas experiencias. Bueno, como les dije, entremos en materia, vamos a hablar de la culpa. En primer lugar, lo que yo quiero decir es que la culpa en materia civil es diferente a la culpa en materia penal. Eso es una cosa, un asunto que ustedes tienen que quedar muy clarito con eso. Eh, claro, son estudiantes de pronto de primer semestre que no han visto penal o que no han visto el tema, digamos, de sancionatorio o administrativo. Pero entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque la culpa en materia penal es diferente a la culpa, al concepto de culpa en civil. ¿Por qué es importante esto? Para que ustedes no se vayan a confundir. Entonces empiecen entonces cojan y le preguntan a su profesor de penal, profesor, ¿y la culpa grave del homicidio? El profesor los mira, culpa grave, ¿cómo así? Claro, no existe eso en penal, eso es en materia civil, para responsabilidad contractual y si es del caso extracontractual, pero generalmente es para responsabilidad contractual que se habla de la responsabilidad o de la culpa en materia civil. Entonces, la responsabilidad en materia penal, la culpa, el concepto de culpa está referida a la intención de cometer un delito. Entonces, si usted tiene la intención de cometer un delito, si usted en su cabeza tiene la idea y la lleva a cabo, la realiza, eso es un delito doloso. Si usted comete un delito, pero usted en su cabeza no quería hacerlo, es un delito culposo, porque lo hizo con negligencia, impericia, falta de cuidado. Entonces, eso es un delito culposo. ¿Sí? Y delito preterintencional es cuando usted quiere cometer un delito y termina cometiendo un delito más grave. Por ejemplo, una persona quiere lesionar a una persona. Yo no estoy diciendo aquí que toque hacerlo, sino que el que va y lesiona a una persona y va y la mata, eso es un homicidio
preterintencional. Entonces, una cosa es el dolo, la culpa y la preterintención en materia penal, y otra cosa es el dolo y la culpa en materia civil. Tienen que los chips funcionan diferente. ¿Cómo funciona la culpa en materia civil? Que es de lo que habla este video. También hay dolo. Entonces, en materia civil, el Código Civil habla de la graduación de las culpas. ¿Sí? Hay culpa grave, hay culpa leve y hay culpa levísima. Culpa grave, culpa leve, culpa levísima. La culpa grave también se denomina culpa lata o dolo. La culpa grave equivale al dolo. El dolo en materia civil equivale al ánimo de generarle un daño a una persona en su patrimonio, o sea, raya con la estafa. Entonces uno dice, bueno, pero eso es un tema penal. Claro, es un tema penal, pero también genera consecuencias civiles. Los delitos generan consecuencias civiles. Por ejemplo, si usted va y le daña un carro a una persona y lo hace de manera consciente, usted responde penalmente por daño en bien ajeno y también responde civilmente, tiene que indemnizar el daño. Eso, dice, pero eso no viola el non bis in idem. Es que el non bis in idem es que nadie es responsable de dos veces la misma culpa, nadie es responsable por o sea, ser condenado dos veces por la misma razón, pero por la misma responsabilidad. De un hecho pueden surgir diferentes responsabilidades y eso no va en contra del non bis in idem. Non bis in idem es que una persona ha sido juzgada una vez penalmente y vuelven y lo juzgan nuevamente por el mismo hecho. Entonces eso es el non bis in idem. Alguien me preguntará, bueno, pero y la segunda instancia, eso no es violatoria del non bis in idem, no, porque una cosa es la doble instancia y otra cosa es ser juzgado, la cosa juzgada, son dos cosas diferentes. Pero bueno, eso digamos, eso es otro tema, aunque si me lo quieren preguntar y quieren que yo lo explique en un video, con mucho gusto yo lo explico. Pero bueno, entonces en materia civil, volvamos al cuento, hay culpa grave, que es dolo, que equivale al dolo en materia civil, ojo, que no es el mismo dolo del penal, y equivale a la culpa lata. Entonces es culpa grave, lata o dolo. Es lo mismo. ¿Qué es la culpa grave? La culpa grave es en la que incurren los negligentes, los sumamente negligentes. O sea, el negligente absoluto. O sea, un ejemplo gráfico, aunque este ejemplo tiene ciertas dificultades porque de pronto no, no equivale a la vida real, pero pongamos el ejemplo. A las 11 es la obligación de ir a firmar la escritura en una notaría y el tipo no llegó, nunca fue. Eso es negligencia absoluta. ¿Sí? Negligencia absoluta. Tenía que pagar un día, pago al año. Pues la negligencia absoluta. Entonces, la culpa grave es, si una persona tiene que responder por culpa grave, es que tiene que responder por negligencia extrema, por la negligencia extrema del comportamiento. Eso es culpa grave, que equivale al dolo, que es la misma culpa lata. Culpa leve. La culpa leve es en la que incurren las personas, digamos, normales, o en la que incurre el buen padre de familia. Si incurre en una culpa, es una negligencia mediana. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, se le olvidó, llegó media hora después, o una hora, bueno, incluso una hora después. ¿No es cierto? Pero si se pacta que responde por culpa leve, responde por negligencia también, por negligencia mediana, digamos, por no comportarse como un buen padre de familia. O sea, la culpa leve es en la que incurre quien no se comporta de una manera, no comportarse medianamente diligente. Quien no se comporta de forma medianamente diligente responde por culpa leve y si se comporta de manera en súper recontra negligente, también responda por culpa grave. Entonces, pero ya voy a explicar eso. Entonces déjenme este. Entonces el culpa grave es el negligente absoluto. Culpa leve es la negligencia mediana, que también se puede pactar. O sea, si usted incurre en negligencia mediana y se ha pactado que se responde hasta culpa leve, responde. Usted responde civilmente. Tiene responsabilidad civil. Y la culpa levísima es la culpa en la que incurren las personas sumamente diligentes. O sea, es la suma diligencia. O sea, aquí se pide la suma diligencia.
Si usted no actúa de manera diligente, y no solo diligente, porque la diligencia podría ser la culpa leve, si usted no se comporta de manera sumamente diligente, responde por culpa levísima. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si usted no se comporta con su suma diligencia. La suma diligencia es, por ejemplo, que sea a las 11 y llegar a las 11. Si usted ya llegó a las 11:01, responde por culpa levísima, por no comportarse sumamente diligentes, como así. Entonces, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuál es la culpa más gravosa? Que es la pregunta que yo les hago a los alumnos cuando yo explico eso. Entonces ellos dicen, pues la culpa grave, la más gravosa. No, es la culpa levísima. Si usted en un contrato pacta la culpa levísima, implica que usted sus obligaciones, las tiene que cumplir con suma diligencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted se comporta negligentemente, con la suma de negligencia responde. Si usted incurre en una negligencia mediana, una negligencia normal, responde. Y si usted no se comporta de manera sumamente diligente, también responde. O sea, la culpa levísima es la culpa más gravosa. Es la culpa más gravosa. Entonces alguien dice, entonces incluye las otras tres culpas. Claro, es obvio, o sea, va hacia abajo. O sea, digamos aquí está la culpa grave, la culpa leve y culpa levísima. Entonces entra por arriba. Si usted solo pacta la culpa grave, solo responde si se comportó como un patán, o sea, la negligencia absoluta. Si se pacta la culpa leve, usted responde por la culpa grave, o sea, por comportarse de manera negligente absolutamente, y también responde por comportarse con negligencia mediana. También responde. Pero si usted pacta la culpa levísima, usted responde por culpa grave, por culpa leve y por culpa levísima, por no comportarse con suma diligencia. Supongamos, el mismo caso de la llegada a una hora determinada, que eso se pacta en las escrituras. Vamos a suscribir la promesa de compraventa a las 11 de la mañana, perdón, en tal notaría a las 11 de la mañana. Y el tipo llegó a las 11:01 y se había pactado la suma, la culpa levísima. Llegó a las 11:01, responde. ¿Sí ven ustedes? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pregunto yo. Pues que la culpa levísima es la más gravosa de todas las culpas, es la más exigente de todas. Entonces, lo normal en los contratos es que se pacte la culpa leve. La culpa leve, que es que usted responde si actúa de manera negligente, pues, pero negligencia absoluta, y también responde si actúa con negligencia mediana. Si usted, bueno, o sea, se le está exigiendo comportarse como un buen padre de familia, o sea, digamos, responsablemente, llamarlo de alguna manera. Si usted no se comporta como un buen padre de familia, si usted no se comporta, también responde por culpa leve. Y queda exenta la suma de diligencia. No, o sea, ya no se pide, porque no se pactó. En los contratos, ¿por qué? Porque en los contratos donde hay ganancia mutua, pues se pacta la culpa leve. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuándo se pacta la culpa grave y cuándo se pacta la culpa levísima? ¿En qué casos? ¿No es cierto? Ahora en el Código Civil, ustedes lo van a ver en el Código Civil, que muchas obligaciones dice aquí se responde por culpa leve. Entonces ya saben qué significa culpa leve, que si usted incurre en grave negligencia o en una negligencia mediana, responde. O sea, toca comportarse como un buen padre de familia. O sea, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que el incumplimiento en todo caso se castiga. ¿Sí? Entonces en los contratos se incorporan cláusulas penales, que ojo con la cláusula penal, porque la cláusula penal no implica, uno piensa que cláusula penal es del que tenga responsabilidad penal, no. Cláusula penal es que generalmente se pacta una sanción por no cumplir con la obligación. Entonces dice,
Si usted no llega a las 11 en punto, tendrá que pagar 5 millones de pesos. Eso es una cláusula penal, es una sanción. Es una sanción que se pacta dentro del contrato por responsabilidad contractual. ¿Cuándo se pacta la culpa grave y la culpa levísima? Pues se pacta la culpa levísima cuando el contrato solo beneficia al deudor, ¿sí? El contrato solo beneficia al deudor y el deudor no cumple y le genera perjuicios al acreedor. ¿Qué tipo de culpa habrá ahí? Pues levísima, porque el deudor, fuera que el contrato solo le genera, o sea, el cumplimiento del contrato no le reporta beneficio al acreedor, nada, no le reporta nada, pero solo le beneficia al deudor. Y si el deudor incumple algo que solo le beneficia, pues ¿qué culpa se pacta? La levísima. O sea que tiene que comportarse con suma diligencia. Si no se comporta con suma diligencia, responde por culpa grave, leve y levísima. Responde por las tres culpas. ¿Sí? Porque claro, un contrato que solo beneficia al deudor y lo incumple y le genera perjuicios al acreedor. Y al revés, a contrario sensu, si es un contrato en el cual solo le genera beneficios al acreedor, ¿no es cierto? Y el deudor, pues, el deudor se cuelga, digamos, o sea, el deudor no le reporta ningún beneficio y se cuelga, generalmente se pacta la culpa grave, o sea, que el deudor solo responde por la negligencia absoluta. Uno diría, bueno, pero se podría pactar la culpa leve, pues ahí habría una injusticia en las cargas, porque la culpa leve se exige cuando ambos tienen, cuando a ambos le reportan utilidades el cumplimiento del contrato. Entonces, si alguno de los dos no cumple, pues se debe generar responsabilidad contractual por culpa leve, por negligencia mediana, ¿sí? Y cuando al acreedor es el único beneficiado en el contrato, o sea, si el contrato se cumple, el único beneficiado es al acreedor, deudor no le representa ningún beneficio, se pacta la culpa grave, o sea que solo responde cuando se comportó de manera muy negligente, se comportó pues como un absoluto negligente. Entonces, ¿quedó claro estos conceptos? Quedaron claros los conceptos de culpa grave, leve, levísima, el dolo. Bueno, el dolo, para retomar el tema del dolo, lo que yo decía no en el anterior video, sino como en el penúltimo, que fue el video de... El anterior video, no el de derecho objetivo y subjetivo, sino el video de presunción, el video de la presunción. Ya en el video de la presunción hablábamos sobre el dolo que hay en materia civil y comercial, que se utiliza el concepto y este tema del penal, con la interrelación con el derecho penal, del dolus bonus, que eso es lo que hablan los abogados. ¿Qué es el dolus bonus? Dolus bonus es como esa astucia en la contratación. En la contratación hay una astucia pequeña, no un engaño, es como pero uno lo sabe. Es como cuando uno va a cine y uno va a ir a ver una película y pues uno sabe que lo que está sucediendo en la película no es verdad. O sea, uno no dice, pero a ver, estos me están engañando. Pues claro que lo están engañando, eso no está sucediendo, eso es ficción. Lo mismo pasa con el dolus bonus. El dolus bonus es como esa astucia para contratar, que usted venga y contrate conmigo y los beneficios y no sé qué. Por ejemplo, el caso del ejemplo que yo ponía de la publicidad, aunque eso tiene límites, porque si la publicidad se excede, es demasiado engañosa, eso tiene unas cortapisas y puede generar responsabilidad administrativa, afectar los derechos de los consumidores. Por ejemplo, utilice el champú, no sé qué, va a hacer que todas las mujeres se mueran por usted. Y resulta que eso no es verdad, usted lo compra, pues todos sabemos que eso no es cierto. Pero si ves, es como el dolus bonus, o como la astucia para contrate conmigo, no contrate con fulanito, porque yo ofrezco mejores beneficios, no sé qué, Pues va, sí va a contratar con usted. Destapa la felicidad.
No va a decir, no va a hacer propaganda de que hay una cierta bebida que dice destapa la felicidad. Uno sí va a ser feliz. Aunque a mí sí me da felicidad, quiero decirlo, pero. Entonces, eso es el dolus bonus. El dolo ya es la estafa. Por ejemplo, en un contrato, que era lo que yo decía en el video de la presunción. Ya si en un contrato en un contrato puede haber estafa. ¿Sí? Que usted pacte que, bueno, que tiene que pintar un cuadro y el tipo no sabe pintar y uno pactó, el tipo no ha cogido un pincel en su vida y el tipo dice que es un gran pintor y que estudió arte en yo no sé dónde, en Francia o lo que sea, y no, eso ya es una estafa. Entonces, alguien me puede decir, bueno, eso genera responsabilidad civil, sí, claro. Si hubo incumplimiento de contrato, demanda civil, pero también demanda penal por estafa, ojo con eso. Pero es diferente el concepto de dolo y de culpa. Si ven ustedes, es diferente el concepto de dolo y de culpa. Ahí el dolo se pregona en materia penal y la culpa se pregona en materia, y el dolo, la culpa grave, leve y levísima en materia civil. Algo que yo estaba pensando para acabar esta cuarta temporada de nuestro curso de concepto jurídico fundamental y sobre estos conceptos de dolo, culpa, todo eso, es el tema y yo lo estaba pensando, que es el tema del rigor en los conceptos, del tema del rigor en los conceptos. ¿Por qué? Porque en derecho una palabra no equivale a otra palabra. O sea, se pueden utilizar sinónimos, claro, pero en derecho hay que tener mucho cuidado con las palabras. Entonces, por ejemplo, esto de la culpa. Entonces, no faltará el estudiante que de pronto le preguntará al profesor de penal, profesor, y la culpa grave, leve y levísima, y lo mismo. El profesor de penal le va a decir, ¿de qué está hablando? Aquí en penal no existe eso es en civil. ¿Sí? En penal no hay culpa grave, leve y levísima. Hay culpa, hay dolo y hay preterintención. Bueno, y hay dolo eventual y culpa con representación y culpa sin representación, pero bueno, eso es otro tema. Eso lo van a ver en su curso de penal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo veía un video hace poco de una noticia que presentaron sobre la monarquía inglesa, y utilizaban impropiamente los conceptos. Decían la reina Isabel gobierna. La reina Isabel no gobierna, porque el que gobierna es el primer ministro. Allá es un sistema de monarquía parlamentaria, donde el jefe de Estado es el rey reina, y el primer ministro gobierna. Entonces uno no puede decir, la reina gobierna. Eso no. ¿Sí? El país, una cosa es el país, otra cosa es el Estado, otra cosa es la nación. Les cuento una anécdota. Yo tenía un profesor en quinto año de Derecho, un profesor muy querido, entre otras, pero él ya falleció, y él nos daba Derecho Civil. Y mis compañeros ya sabrán de quién se trata. Él era muy querido, un profesor súper querido, quinto año de Derecho Civil. Y él, en los orales, en los exámenes orales, cuando uno le decía la ley dice, o el Código Civil dice, y eso le daba, le abría uno los ojos y decía, la ley no dice, la ley no habla, la ley regula, la ley determina, la ley establece, pero la ley no habla, la ley no dice. Entonces, mucho ojo con eso. Los profesores de derecho a veces son canzones con eso de los conceptos, con el rigor de los conceptos. No es lo mismo Estado, patria, país, nación, son conceptos diferentes. En los medios de comunicación a veces se utilizan indistintamente y son conceptos diferentes. En el derecho es básico utilizar conceptos, el concepto, y que un concepto se utiliza uno habla de un concepto en un determinado área del derecho y otro concepto en otra, por ejemplo acá. Entonces valga decir este tema, el tema del dolo, que equivale a la estafa, al engaño, a la intención de generar un perjuicio en el patrimonio, con el dolo en penal, que es la intención de cometer un delito. ¿Sí? Las palabras.
Yo me acuerdo también una anécdota que tuve, y pues valga esta también, en el video anterior recordaba a mis estudiantes de conceptos jurídicos de ciencia política, de relaciones, de gestión urbana. Les mando un abrazo a ellos, y ahora la ocasión es de recordar a mis estudiantes de la Facultad de Derecho. Entonces, yo una vez estaba dictando clase y una estudiante me levantó la mano. Profesor, yo no entiendo. Dije, que no entiendo, no entiendo nada que usted está diciendo. Repetí otra vez. ¿Entendió? Me dijo. Volví y le expliqué, tercera vez. Le dije, ¿usted entendió? Y me dijo, o sea, me hizo cara como que sí, como que no. O sea, yo dije, pero si más o menos entendió, pues sigamos. Entonces yo seguí el tema, no sé qué, y de pronto, en la mitad de la clase, después de que ella hizo la pregunta, ella volvió a levantar la mano. Entonces le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, profesor, usted explica perfecto, pero yo hay muchas palabras que usted utiliza que no se las entiendo. Me dijo la alumna. Y yo, ¿cómo así? No sé, hay palabras que... Entonces le dije, mire, hay una dificultad. Yo entiendo qué es lo que usted quiere, le dije yo. Usted quiere que yo le explique esto con plastilina, pues, pero no puedo, porque estamos en una universidad. Y yo tengo que utilizar conceptos científicos, o por lo menos casi científicos, pues tienen que ser científicos o aproximados a la ciencia. Es que estamos a nivel universitario. Yo entiendo que usted lo que quiere es que yo le explique de manera, mejor dicho, casi que con títeres. Y no es un insulto realmente, y no es que yo esté insultando a la persona, ¿sí? O no es que yo le esté diciendo no, sino que yo entiendo, uno a veces le gustaría eso. Yo me acuerdo que una vez yo fui a ver una película de ciencia ficción interestelar y de pronto yo decía, y hablaban de la física cuántica, hablaban de los hoyos negros y de no sé qué. A ver, que alguien pare la película y me explique esto con plastilina. Yo entiendo, pero el problema es que en la universidad uno no puede hacer eso. En las universidades uno tiene que utilizar una conceptualización que no se puede explicar con títeres. Ya son personas grandes. Uno con títeres le explica a un niño de 5 años, de 4 años. Yo, un muchacho universitario, uno ya tiene que utilizar conceptos. El muchacho, el estudiante, y le hablo a mis estudiantes o a los estudiantes universitarios o cuasi universitarios o posuniversitarios, que ya se utiliza un lenguaje ya científico. Entonces no se puede hacer eso. Y yo le dije, si usted no entiende una palabra ya, échele al diccionario. Entre en un diccionario y mire a ver o meta a Google pues la palabra a ver qué significa lo que estoy diciendo. Porque eso es verdad, hay muchas palabras que uno utiliza y se quedan como... Entonces hay que aprender a manejar esas palabras. Y fuera de eso hay un gran defecto, y es que la gente no lee. Entonces cuando usted no lee, usted no tiene léxico. El léxico es el conjunto de las palabras que usted utiliza. Entonces siempre, si usted utiliza 2 o 3 palabras, y los jóvenes de ahora tienen ese defecto, utilizan 2 o 3 palabras para todo. Y resulta que en el derecho, pues tiene que haber una riqueza del lenguaje, o hay una riqueza del lenguaje, o se utilizan muchas palabras que son desconocidas. Entonces, si uno no lee, pues uno no entiende. Y acabo con esta anécdota, para hablar que yo también explico de una manera muy simple. Por ejemplo, un primito, cuando yo empezaba de profesor, un primito mío, que ahora ya no es un primito, es un señor ya grande, pero en esa época tenía como 7, 8 años, este primo, que era el hijo de una prima, pero en esa época era un niño, ahora ya es un señor ya hecho y derecho, ya es profesional y todo. En esa época él me preguntó, oye, ¿y tú qué haces? Y yo le dije, pues yo soy profesor de derecho. Y me dijo, ¿derecho? ¿Y qué es eso? Entonces antes se prendieron explicarle a un niño de 7, 8 años qué es el derecho. Entonces yo le dije, mira, el derecho es como, tú juegas, ¿cierto? Tú juegas Monopolio, juegas Parqués, y esos juegos tienen unas reglas, ¿cierto? Unas reglas. La sociedad en la que vivimos también tiene unas reglas. Y eso es lo que hace el derecho. Eso, estudiar esas reglas que rigen la sociedad. Me acuerdo que él se quedó pensando. Y me dijo, entonces el derecho es un juego. Y yo, ay Dios mío. Soy un fracaso como profesor. Como profesor de derecho. Si yo no puedo explicar, no soy capaz de explicarle a un niño de 7 años lo que es el derecho, pues, no, pues apague y vamos. Entonces, claro, y me acuerdo que mi prima, la mamá de él, se reía. Me acuerdo que soltó la carcada y le dijo, ¡ah, sea bestia! Pero se lo dijo de manera cariñosa, o sea, no lo regañó, sino ella se reía.
Entonces, claro, la forma de pensar de los niños, pero entonces una persona, un universitario de 16, 17, 18, 20 años, uno ya no puede utilizar esos conceptos. Uno ya no le puede decir, mira, el derecho es como un juego. No, eso no se puede hacer. Uno tiene que decir, el derecho es un conjunto de normas, ta. Ni modo, porque esa es la universidad. Uno no habla universidad a eso. Si uno quiere que le expliquen muy simple lo que es el derecho, pues en la calle uno le pregunta a una persona y la persona le dice, el derecho, hay unas regulaciones, ahí, bueno, sí, una regulación es lo que manda el gobierno. Bueno, pero si uno ya quiere aprender un concepto científico, pues va a la universidad. Entonces, para redondear, mucho entonces con el tema de la culpa en materia civil grave, leve y levísima, el concepto de dolo en materia civil y en el concepto de dolo en materia penal, que es muy diferente. Entonces, pues muchas gracias. Yo no es mi ánimo ofender a nadie, también a mis estudiantes de Derecho, pues les mando un saludo. Todos fuimos también aprendices, todos fuimos primíparos. Yo también pasé y no entendía, yo decía, muchas veces uno dice, y le gustaría que a uno le explicaran de una manera con títeres. Pero no, los profesores no van a hacer eso. En las facultades, hay profesores que de pronto sí son más en eso, pero la mayoría no. ¿Por qué? Porque en la universidad acostumbran a los estudiantes ya a pensar de manera como adulta, a pensar de manera adulta. Porque después cuando estén en una audiencia, leyendo una sentencia de la Corte Suprema o en una audiencia técnica o en algo, y se utilizan conceptos técnicos incluso que no son de derecho, la gente no se va a parar a explicarle a usted con títeres. La gente utiliza su jerga. Ustedes están con un economista, el tipo empieza a hablar del PIB, el Producto Interno Bruto, la recesión, y él no se pone a explicarle a uno en palabras de asentado. Le vuelven a explicar, pero utilizando terminología científica. Le explican de otra forma. Hay una anécdota que cuenta un escritor, para terminar, un escritor colombiano, una anécdota sobre Ernesto Sábato. Ernesto Sábato es el escritor argentino. Él, él escribió El túnel, pero él tiene como profesión, él estudió física. Es doctor en física y trabajó en Francia en un laboratorio de física y todo eso, y después se dedicó a escribir novelas. Y alguien le preguntaba a Ernesto Sábato qué era la teoría de la relatividad, que la explicara. Entonces Ernesto Sábato le explicó la teoría de la relatividad y le dijo, mire, la teoría de la relatividad es esto. ¿Le entiende? La persona que le estaba le dijo, no le entiendo. Ernesto Sábato le dijo esto. Voy a explicárselo más simple. Entonces le explicó más simple la teoría de la relatividad y le preguntó, ¿entendió? Y la otra persona le dijo, no entendí. Ernesto Sábato llegó y le explicó de la manera más simple, o sea, explicándole mucho a una persona que fuera, no hecho nada, que no entendiera nada de física. Le explicó la teoría de la relatividad. Le dijo, ¿entendió? Y el tipo, la persona que le estaba pidiendo la explicación, le dijo, sí, ahora sí entendí. Y Ernesto Sábato le respondió, ¿sí entendió? Pues resulta que lo que le expliqué no es la teoría de la relatividad. O sea, ¿qué pasa? Que hay cosas que solo se pueden explicar de manera compleja, de manera científica, porque si usted ya las explica ya demasiado desmenuzado, simplemente no es. Y eso es la universidad, entonces hay que acostumbrarse a eso. Muchachos del colegio, que de pronto en el colegio hay profesores que sí son, mira, la señora Constitución, en la universidad ningún profesor va a hacer eso. Los profesores le van a explicar a usted y usted dice no entiendo y el profesor vuelve y le explica, pero le explica de manera científica. Y si usted no entendió, vuelven y le explican de manera científica. Y si usted no entiende, le dicen lea tal libro. Le aconsejan leer ese un libro. Le dicen léase desde teoría constitucional, no sé qué. Pero el profesor nunca le va a decirle, derecho pa' dummies. No, nunca. Entonces toca acostumbrarse a eso. ¿Sí? Bueno, lo digo con mucho cariño. ¿Sí? Hay personas que se chocan por eso. Personas que... Así es la universidad. Y así es el conocimiento. Y así es la academia. ¿Sí? Por eso a los profesores universitarios les queda muy difícil ir a dictar clase a un pre-kinder. No pueden. Que no saben cómo explicarle a un niño chiquito ciertas cosas. Eso lo puede hacer una persona entrenada para explicarle a un niño. Gente que ha estudiado eso.
cómo explicarle a un niño de 5 años un tema. Entonces ellos estudian cómo hacerlo. Una persona con conocimientos profesionales, estudios universitarios, que esté preparado para dictar clases en una universidad, no es capaz de dictarle un curso a un pre-kinder. Eso es una paradoja, ¿no es cierto? Pero tendría que ser así, pero no lo es. Bueno, muchas gracias. Espero que hayan entendido el concepto de culpa grave, leve y levísima. El concepto de dolo, y nos estamos viendo en una próxima temporada. Yo voy a seguir grabando videos de derecho, pero ya no a nivel de cursos, sino sueltos, de conceptos y eso. Me piden muchas veces, ay, profesor, que dicte un curso de sucesiones, un curso de no sé qué. Muchachos, les agradezco, pero yo trato de explicar cosas que yo ya haya explicado de manera presencial y con experiencia y con alumnos presenciales. No voy a improvisar aquí en YouTube. Entonces sí, puedo dictar clase de otra, no sé, seguridad social o derecho laboral. De pronto, pero desde mis conocimientos, pero no sería responsable, porque pues yo no lo he hecho. Yo nunca presencialmente he dictado laboral, no tengo experiencia en eso, o penal. Uno sabe ciertos temas, porque pues es abogado, uno tiene que saber ciertas cosas, que es la formación de un abogado, pero no lo voy a hacer. Entonces sí hay ciertos temas que lo vamos a ver, vamos a seguir con las reseñas de películas y todo eso. Mando un abrazo, este video se fue muy largo. Un saludo a todos, espero les haya servido la explicación de las culpas y lo que vimos de los conceptos en derecho. Manejarlas con mucho rigor. Bueno, un abrazo, un feliz día.